Me da mucho gusto que esta noche me acompañe el especialista en temas de seguridad, Javier Oliva Posada, profesor investigador de la UNAM. Gracias, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio y al equipo ahí en el estudio. ¿Te ha sorprendido algo? ¿Te ha llamado la atención algo de lo que ha anunciado el gobierno federal respecto a las Fuerzas Armadas y su papel en la contención de esta enfermedad, del COVID-19? Bueno, en realidad también habría que completar a lo que tanto tus colaboradores como tu comentario introductorio. El presidente en días pasados se refirió a que 10 hospitales van a ser administrados, Sí. coordinados, un esfuerzo coordinado, es decir, encabezado, pero no como responsabilidad única o exclusiva de las Fuerzas Armadas. Y también recordar que a principios de la semana pasada la Secretaría de Marina anunció la posibilidad de contratar a civiles en labores de sanidad, es decir, enfermeras, enfermeros, paramédicos, médicos, para que se sumen a esta labor muy importante de prevenir y contener esta epidemia. Ahora, dentro del plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, nuestro auditorio debe saber que es un plan que data de 1965 y que ha tenido tanto éxito, Javier, Sí. que incluso cuando fue aquel huracán en el estado de Luisiana, llegaron tropas mexicanas, tropas del ejército mexicano a ayudar a la población estadounidense allá en Nueva Orleans, y que de alguna forma es una experiencia que incluso ha sido exportada, por decirlo así, a distintas partes del mundo. En ese sentido, me parece que la gran diferencia entre la fase 1 y la fase 2 en términos institucionales es la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México en estas labores de contingencia para atender la problemática de la epidemia. A ver, me parece que abres con esta, puntualizando el tema de la labor de las Fuerzas Armadas, efectivamente, no solo en la etapa de la contención, sino también de la administración, incluso de la salud. ¿Qué te parece esta responsabilidad dada del gobierno federal a las Fuerzas Armadas? ¿Existe la capacidad? ¿Existe la gente? ¿Es algo que ya se había hecho o es algo inédito, Javier? No, ya sea dentro de los, tanto dentro del plan Marina, como que es su equivalente al plan DN3, en el caso de la Defensa Nacional, desde luego que cuenta con brigadas de sanidad, es decir, no solamente en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Yo quisiera recordarle a nuestro auditorio, Javier, estas escenas tan dramáticas donde camiones del ejército de tierra de Italia, ante la incapacidad de las funerarias, han transportado los ataúdes de aquellos ciudadanos Sí. que lamentablemente han fallecido. Ya sabemos del desplazamiento de la Guardia Nacional, que es una parte importante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para labores internas de seguridad en los estados, por ejemplo, de Nueva York, en el estado de California. Entonces, sí es importante señalar que en varias partes del mundo los gobiernos están recurriendo a estas estructuras institucionales armadas por esta característica que tienen de mando estructurado, jerarquizado y que responden a una sola línea de mando. Entonces, sí me parece que tampoco es un caso excepcional lo que estamos viviendo en México, sino que forma parte de este contexto, Javier. ¿Para la construcción de 10 hospitales igual? No, los hospitales ya están construidos, Ellos sino que serían... administrarlos, y en algunos casos lo que dijo el presidente en su gira en Oaxaca durante el fin de semana pasado es que lo que les hace falta también es personal, además de equipo, pero los hospitales ya están ahí. Y ellos apoyarían en cuestión de administración y personal, ¿es correcto? Sí, así es. La administración no solo del personal, sino del equipo y del medicamento. En fin, todo esto forma parte, insisto, de lo que es lo que yo podría denominar una política social de las Fuerzas Armadas. Me refiero al Ejército Mexicano, a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Armada de México en estas labores de auxilio a la población, que insisto, lamentablemente por nuestra ubicación geográfica, año con año tenemos inundaciones, deslaves, en fin, en donde colaboran personal de estas tres Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el panorama, Javier, en una inminente, por lo menos lo ha dicho el propio subsecretario, fase 3? En esta fase 3 por supuesto, también se prevé la participación de las Fuerzas Armadas. ¿De qué estamos hablando?
En este caso me parece que el presidente de la República, al menos en sus posicionamientos en las entrevistas matutinas y en otras intervenciones públicas, ha señalado que él no está muy convencido de restringir las libertades de tránsito. Como hemos visto en otros países en donde se ha actuado de una manera muy contundente, como es el caso de España, en el caso de incluso del Reino Unido, que ayer el primer ministro Boris Johnson anunció la restricción del tránsito, incluso que no puede haber reuniones de más de 2 personas, excepto que sean familias y vivan en el mismo lugar. Me parece que para nosotros los ciudadanos, para evitar llegar a esa fase 3, hay que cumplimentar estas indicaciones en la fase 2. Desafortunadamente, en el caso de que la propagación no pueda ser contenida, no quisiera ser pesimista, pero es muy probable que tengan que aplicarse medidas muy severas respecto de los desplazamientos físicos que tenemos los ciudadanos mexicanos para que sean justificados, es decir, por razones de salud, por ir a comprar un medicamento, por ir a comprar alimentos, como está sucediendo en distintas... Sí, como sucede en otros países, la verdad, viendo de alguna manera como reflejándonos en lo que sucede tal vez en Italia, lo que sucedió también en España, lo que podría suceder en Estados Unidos. ¿Dónde queda en todo esto, perdón, Javier, la Guardia Nacional? Bueno, la Guardia Nacional está cumpliendo también un papel muy importante, y bueno que tocas el tema, Javier, porque su labor de desplazamiento, sabemos que el país está dividido en 266 demarcaciones, el objetivo es que en este año se cubran 150. Me parece que el desplazamiento y la presencia física permanente de la Guardia Nacional va a ser un recurso muy importante dentro de una estructura que responde a ciertos parámetros de organización militar, y en ese sentido también va a ser un recurso muy importante con el que el Poder Civil a nivel local y a nivel federal va a contar para organizar y atender de manera, pues digamos, de lo más racional posible dentro de esta emergencia los casos que se vayan presentando en distintas partes del país, porque ni somos los primeros ni somos los únicos en recurrir a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para atender la problemática en materia de salud pública. Y esto es muy importante, es decir, estamos en una dinámica difícil, crítica, inédita, por lo menos en lo que llevamos del siglo XXI, y en ese sentido sí me parece que debemos tener una muy importante confianza, un reconocimiento a las labores que están desempeñando las Fuerzas Armadas en labores primero de seguridad pública desde hace más de 30 años y ahora en labores de apoyo a la recuperación o por lo menos contención de esta epidemia. Bueno, pues Javier, de verdad, no soltamos tu análisis. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas. Yo esperaría poder hablar contigo la próxima semana para ir viendo cómo se va implementando este plan DN3, cuál es el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y ojalá no lleguemos a una etapa crítica en la fase 3, aunque dicen que es inminente llegar a la fase 3, sin embargo que no lleguemos a los niveles que están en este momento, por ejemplo en Italia o en España. Ya veremos por supuesto las medidas de restricción, pero no soltamos tu análisis, Javier, espero nos acompañes la próxima semana.